Vamos a hablar del relevo en el INE. Ya hemos platicado en programas anteriores y en varios videos anteriores de quiénes son los aspirantes, quiénes son los candidatos. El día de ayer les pusimos la terna de más de 10 aspirantes a la presidencia del INE, de los cuales solamente 5 cumplirían con el requisito de ser mujer, que es lo que finalmente aceptó el día de ayer, perdón, no, la semana pasada, la Cámara de Legisladores. Todo esto por orden del Tribunal Electoral. Vamos a hablar de ¿cómo se elegirán? Se decía en un principio que el consejero presidente del INE sería elegido por un acuerdo, por un pacto entre los que decidían, entre el comité que está seleccionando a los aspirantes, y que los otros 3 consejeros serían decididos por tómbola. Bueno, el día de ayer el representante de la mayoría en San Lázaro, Nacho Mier, confirma que no, que todos serán por tómbola. Vamos a ver. Consejeros del INE serán elegidos por tómbola. Y es que miren quién secunda lo dicho por Morena, el PRI. Es decir, el PRI va con Morena en San Lázaro para que los consejeros sean morenistas. Morena y el PRI en la Cámara de Diputados coincidieron en que los nuevos consejeros del INE serán elegidos por insaculación, luego que el Comité Técnico de Evaluación enviará a la Junta de Coordinación Política de la Jucopo la lista de aspirantes para ocupar las 4 vacantes del Consejo General del INE. Nacho Mier, coordinador de Morena en San Lázaro, aseguró que se terminó con la tradición conservadora de cumplir con cuotas y cuates para renovar el Consejo General de la autoridad. En este contexto, consideró que renovará el Consejo del INE a través del proceso de insaculación. Garantizaría aún más la imparcialidad de los integrantes. Se han estado haciendo señalamientos que indican que 20 personas, 4 están ligadas al movimiento. Para más tranquilidad de la población, no vamos a repartirnos nada. Es decir, lo que se intenta también es evitar lo que pasó en el Senado de la República, en la Cámara Alta, cuando Monreal, con tal de llegar a acuerdos, tuvo que ceder a Acción Nacional una presidencia del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Eso es lo que tiene mucho cuidado Nacho Mier, de que no se cometa en San Lázaro. ¿Por qué? Porque incluso podría venir un veto del nombramiento del Consejo. Eso no lo ha dicho nadie, ¿eh? Y es parte de las cosas que hay que tener presentes y pendientes. Si bien se da el nombramiento de los consejeros del INE, se podría dar también la figura del veto presidencial si sale alguien a modo a la oposición. Vamos a ver lo que dijo Moreira, dándole la razón a Morena de que, pues sin duda alguna, lo ideal es que sea tómbola. Esta semana, de alguna manera, ahora les digo cómo, se seleccionan 2 consejeras o 2 consejeros del INE. ¿En dónde estamos? Bueno, ya se hizo una depuración y quedaron 20 propuestas. Un comité que se hizo para eso le manda a la Junta de Coordinación Política 4 quintetas. La Junta debe seleccionar de cada quinteta 1. Si no lo selecciona o los seleccionados no pasan en el pleno por las 2/3 partes, entonces vamos a una insaculación. De entrada, les quiero decir 4 cosas. La primera, eso es lo que dice la ley, lo que dice la Constitución. Total, si no le parece a alguien, pues ¿quién hizo esa reforma constitucional? Yo sé quiénes fueron y para qué. La segunda, dentro de los 20 nombres hay personas muy destacadas y con una gran expertise en materia electoral. La tercera, yo no califico mal por el parentesco o la cercanía, por 2 cosas. Primero, porque la gente es responsable de lo que hace cada quien. Segundo, porque en la historia hay muchos casos de consejeros casados con figuras públicas o que fueron casados con figuras públicas, incluso presidentes.
Cuarto, creo que es importante el expertise para tener un buen consejo del INE. Algunas de las personas no tienen expertise. Y también es muy importante el consenso de los partidos políticos. Pero creo, como conclusión, que vamos a ir a dar a la tómbola, a la insaculación. Ahí les dejo. Seguimos platicando este tema esta semana, que va a ser muy intensa. Pues esto es parte de lo que hablábamos también la semana pasada, cuando se da finalmente. Fíjate que sí tengo bien la portada, dile que lo revisen, porfas. Cuando se da finalmente la decisión en el Senado de remover a Miguel Ángel Osorio Chong de la coordinación de los priistas. Y es que, sin duda alguna, a Morena se le ha hecho, pues vamos a decirlo, un poco más sencillo llegar a acuerdos con los priistas en San Lázaro que con los priistas en el Senado. ¿Por qué? Porque los priistas en el Senado obedecían bien a Miguel Ángel Osorio Chong, pero también, digamos, acordaba y pactaba con Ricardo Monreal, con lo cual, pues con esta nueva coordinación de los priistas en la Cámara Alta, podríamos decir que es probable que se puedan ir empujando mejores acuerdos, sobre todo en víspera de cuál, que creo que es el más importante o será de los más importantes, y es el tema de la reforma al Poder Judicial. Recordemos, se anunció de parte del coordinador de los morenistas, Armenta, del presidente de la Cámara del Senado de la República, perdón, de esta reforma al Poder Judicial para que jueces y ministros sean elegidos por el mecanismo del voto ciudadano. Vamos a escuchar brevemente porque ya empezaron a llorar. La fachiza está llorando desconsolada porque aseguran Morena, ante la caída del Plan B, busca robarse la presidencia del INE, que sería el Plan C de López Obrador. Sustituir a Lorenzo Córdoba al frente del INE. ¿Quién será la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral? ¿Puede ser la hermana de la secretaria del Trabajo del gabinete de López Obrador? ¿Puede ser la esposa del subsecretario de Desarrollo Urbano del gabinete de López Obrador? ¿Puede ser la hija de un influyente senador de Morena? ¿Puede ser la prima de un superdelegado y tía del nuevo director de Litio MX, que es como el Pemex, pero para el litio? 4 de las 5 opciones son abiertamente morenistas, y una de ellas va a encabezar el INE. A ver, es cierto que muchas veces en el pasado hubo algún consejero electoral que venía de ser militante de un partido, otros consejeros cuando terminaron sus labores en el IFE o en el INE se volvieron diputados de partido o parte de gabinete. Incluso en el gobierno de López Obrador arrancaron el sexenio trabajando 2 que fueron consejeros ciudadanos del IFE. Pero se supone que lo que prometió el presidente López Obrador es que eso no iba a pasar. Y no solamente sí está pasando, sino está pasando peor. Lo que se está viendo ahora con la nueva conformación del Consejo del INE no se había visto nunca antes. Ahí está Loretito llorando también por la designación de consejeros, para que nos preparemos para el llanto que va a ser de parte de la oposición. ¿Por qué? Porque todavía no se ha elegido a nadie y ellos ya están reclamando que Morena se quedó con el INE. ¿Y saben por qué? Porque muy probablemente con los acuerdos también que se logran con las mayorías, pues terminará pues cayendo el imperio de Lorenzo Córdoba. 4 de los 5 aspirantes a presidir al INE se dicen cercanos o se ven cercanos a la 4T. Finalmente no habrá Norma Piña que frene el relevo del INE.